Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle infinitamente esta participación en esta actividad al doctor Carlos Balbín y por supuesto también el trabajo que hacen las distintas comisiones, que esta actividad está organizada por el Observatorio de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. Quería contarle, doctor, que nosotros tenemos distintas actividades organizadas por distintos espacios donde se trabajan distintas temáticas que son de interés de algunos asociados y asociadas que se involucran en una u otra. Así tenemos la de política de género, la de ética judicial y la del Observatorio de Independencia Judicial, que realmente la pandemia no nos ha paralizado, hemos podido realizar un sinnúmero de actividades. Esta es la segunda que se organiza dentro del observatorio y bueno, sin duda ha despertado muchísimo interés. Le decía minutos antes de conectarnos con el resto de todos los que participan, porque hasta tengo entendido que hay varios integrantes del Tribunal de Cuentas, creo que está el doctor, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, y varios fiscales y integrantes también de esta parte del Estado, que no es decir, estrictamente del Poder Judicial, ¿no? Quiero contarles que también esto está abierto a los abogados y abogadas, y en general a todo aquel que despierta interés en la temática de las distintas actividades que se organizan desde la asociación y con los distintos grupos de trabajo. Así que bueno, no quiero restar minutos, muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta actividad. Va a tomar la palabra el doctor Baridón. A ver. Se había desconectado. Ahí está ingresando nuevamente, lo esperamos unos minutitos, que a veces las cuestiones tecnológicas, ahí está. Ya está conectado el doctor, a ver si puede ahí activar su audio, doctor. A ver si nos está escuchando. Reiniciar audio. Ahí está, ahí lo escuchamos. ¿Me podés escuchar? Sí, ahí está. Si usted quiere ahora habilitar su cámara. Desconozco qué ocurrió. A ver ahí. Ahí está, ahora lo escuchamos. Bueno, con el decidido apoyo de nuestra asociación, desde el Observatorio de Independencia del Poder Judicial, lo hemos invitado a Carlos Balbín a que nos dirija algunas palabras. Hemos pensado el encuentro dividido en dos partes. Una primera, propiamente dicha, nos hablará Carlos, y una segunda estará destinada a responder las preguntas de quienes estén así interesados. Lo vamos a hacer a micrófono abierto. Bueno, por cierto que Carlos Balbín no necesita ninguna presentación. Para quienes trabajamos en el ámbito del derecho administrativo, lo conocemos y mucho, conocemos su trayectoria primero como autor de numerosas publicaciones de la especialidad. Se ha convertido en una suerte de compañero de trabajo para quienes desarrollamos nuestra tarea en el ámbito del derecho administrativo. Pero desde el observatorio hemos tenido fundamentalmente en cuenta no solo sus enormes méritos intelectuales, sino y fundamentalmente su compromiso con la independencia. Compromiso con la independencia que lo ha demostrado en el ejercicio de la magistratura y fundamentalmente en la función de procurador, de procurador del Tesoro del Estado Nacional. Todos sabemos cómo y por qué se desvinculó de su otrora función de procurador. Su presencia nos llega cuando el Poder Judicial entrerriano atraviesa por una coyuntura hostil a su independencia. Dos funcionarios del Ministerio Público han sido denunciados ante el jurado de enjuiciamiento cuando llevan adelante acusaciones por la probable comisión de delitos en perjuicio de la administración pública a quien fuera gobernador de la provincia de Entre Ríos.
La historia nos enseña que estas coincidencias ocurren cuando el Poder Judicial cumple con una de sus funciones más nobles, que es controlar al resto de los poderes. Seguramente los conceptos que escucharemos a continuación, frutos del estudio y del compromiso personal del disertante, nos aporten a atravesar nuestras encrucijadas institucionales con dignidad. Con ustedes, Carlos Balbín. Ahí está. Está habilitada el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, particularmente a Marcelo y a Gabriela, y por la invitación para poder compartir junto con todos ustedes reflexiones respecto del control del Poder Judicial, el control de la administración pública por parte del Poder Judicial. El título, no puntualmente de esta intervención, sino el título de las jornadas que convoca la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, está asignado por un término que es la encrucijada del Poder Judicial. Y la pregunta que yo me formulo a partir de ese título es cómo se construye esa encrucijada o por qué el Poder Judicial se encuentra en esa encrucijada que es justamente la de controlar y en su caso juzgar a la administración pública o al poder político, aunque no solo se trata del poder político, sino también del poder económico. Para intentar, creo, desentrañar y entender cuál es la encrucijada que se plantea al Poder Judicial, quiero marcar 3 puntos distintos. En primer lugar, una reseña, un análisis breve de cuál es el marco regulatorio en relación a la responsabilidad de los agentes públicos. No voy a hablar puntualmente de la legislación de la provincia de Entre Ríos, sino a nivel federal, pero probablemente muchos de los puntos que marquemos a nivel federal nos sean útiles para reflexionar sobre el marco regulatorio provincial. Entonces, como les decía, el primer punto es un análisis del marco regulatorio. En segundo término, un análisis de los órganos de control de la administración pública, puntualmente el Tribunal de Cuentas, el órgano de control externo. Y en tercer término, el Poder Judicial, porque al fin y al cabo, cuando el Poder Judicial interviene, sea el juez penal o un juez no penal que analiza o juzga la conducta de los agentes públicos, lo hace a partir del marco regulatorio, que es el primer punto que quería conversar con ustedes, y en ciertos casos también tras la intervención de los órganos de control sobre la administración pública. No voy a hacer un desarrollo detallado porque de hecho todos conocemos estas cuestiones, pero sí intentar al menos un análisis crítico o destacar, subrayar los puntos más controversiales respecto de estos tres capítulos. El marco regulatorio, cuando uno analiza particularmente la ley de ética pública, porque la conducta de los agentes públicos está regulada por un sinnúmero de reglas y de principios, pero la regla madre más relevante es sin duda la ley de ética pública. Y lo que uno advierte de una lectura simple de la ley de ética pública es que se trata de un texto claramente poroso. Es una ley que se aprobó en el año 1999, completada por un decreto reglamentario aprobado ese mismo año, en 1999, y como adelanté, uno, tras la lectura de este texto, advierte innumerables lagunas que son las que permiten, en definitiva, escapar del posible castigo por parte de los agentes públicos. Necesitamos otros marcos regulatorios más completos, más claros, que delineen la conducta y las prohibiciones propias de los agentes públicos. Completo esta mirada teórica de análisis del texto jurídico con la experiencia. Cuando yo al menos he participado en juicios como testigo en los cuales se juzgaban hechos de corrupción a nivel federal, uno de los puntos básicos, entre otros, de la defensa
era justamente encontrar los puntos escurridizos de la ley de ética pública para exculpar de ese modo a los agentes presuntamente responsables. Es verdad que en el marco de un juicio penal aplicamos el Código Penal, pero el Código Penal se completa con las leyes administrativas y particularmente en este contexto con la ley de ética pública. Para configurar muchas veces los delitos penales, el juez recurre no solo, insisto, a la lectura del texto del Código Penal, sino también de otras leyes, y entre estas otras leyes de derecho administrativo, una quizás de las más importantes es la ley de ética pública. Un capítulo que quiero también destacar en relación a la ley de ética pública federal es la regulación de los conflictos de intereses. Prácticamente esta es, o quizás, una de las lagunas más importantes del texto en cuanto a la delimitación o definición del conflicto de intereses. Y también es importante advertir que desde el año en que se aprueba esta ley, 1999, hasta el presente, ha transcurrido más de 20 años, el Poder Ejecutivo ha dictado decretos complementarios de la ley, pero estos decretos son simplemente procedimentales y no sustantivos. La ley madre regulatoria sustantiva de la conducta de los agentes públicos es la ley de ética pública. Y un punto importante a destacar es que no hemos sido capaces de consensuar a través de nuestros representantes una nueva ley de ética pública. Entre tantos otros capítulos que la ley no ha previsto, es el caso de la participación de los agentes públicos en empresas o sociedades comerciales. Se limita básicamente a los conflictos cuando el agente interviene a título personal o a través de su cónyuge, hijos menores o terceros, pero no cuando lo hace a través de sociedades comerciales. Marco esto, pero evidentemente no es el único punto que debiera repensarse en términos de la ley de ética pública. El otro punto que me parece importante marcar en cuanto a la definición del marco regulatorio con el cual luego trabaja el juez, insisto, no solo el juez penal, es por un lado la ley de ética pública y por el otro lado un conflicto casi permanente entre derecho público y derecho privado. Desde mi propia experiencia y a través de los casos en los cuales he intervenido en procesos penales, otro de los ejes centrales de defensa de los imputados, además de la porosidad de la ley de ética pública o de las leyes complementarias de esta ley, es el conflicto entre derecho público y derecho privado. ¿Con qué objeto? Con el propósito de sustituir las leyes de derecho administrativo por el derecho privado, por el Código Civil, porque en principio el Código Civil permite a las partes, en este caso el Estado, agente público por un lado y por el otro lado el tercero, crear sus propias reglas. En cambio, en el derecho público las reglas están predeterminadas por el Estado y por tanto el agente público, así como el tercero que interactúa con la administración pública, debe necesariamente someterse a la ley. Por eso, insisto, una de las defensas que yo más he escuchado en ese contexto es la sustitución del derecho público por el derecho privado. Un caso particular ha sido el de la venta del predio de la sociedad rural, desde el Estado a la propia sociedad rural. Ese es un predio estatal que en el año 1991, Menem como presidente, Cavallo, ministro de Economía, deciden transferir a través de una escritura pública traslativa del dominio el predio que está ubicado en el barrio porteño de Palermo por un precio insignificante. Y a partir de ello se inicia una denuncia penal y en el proceso penal que llevó 20 años, más de 20 años, el punto central de debate era si debía aplicarse al contrato de transferencia de la propiedad desde el Estado a los particulares derecho público o derecho privado. Porque desde la perspectiva de la defensa, si aplicamos derecho privado, no está sujeto a las reglas ni principios de derecho público y por tanto no es un precio vil, sino que es el valor que las partes han consensuado libremente de acuerdo al Código Civil. Por el contrario,
si cabría aplicar derecho público, entonces el valor está sujeto a una tasación previa del Tribunal de Tasaciones, entre otros requisitos en cuanto a la legalidad de dicha transferencia. Durante 20 años se discutió justamente si es derecho civil o derecho administrativo, y además se inicia una causa paralela en los tribunales no penales, discutiendo justamente la legalidad de esa transferencia. Hay un decreto posterior que dictó Cristina Kirchner como presidenta de la República. Marco entonces que en cuanto a las reglas que tiene que aplicar un juez cuando juzga la conducta de los agentes públicos, uno de los aspectos que habitualmente se controvierte es justamente la aplicación de derecho público, derecho privado. Aclaro que tras 20 años de discusión, si cabía aplicar derecho público o derecho privado, los jueces resolvieron aplicar derecho público y por tanto condenar a los ex agentes públicos que habían cedido o transferido esa propiedad a un precio irrisorio. De todas maneras, luego interviene la Cámara de Casación Penal y declara prescripta la acción. Con lo cual se desvanece incluso la discusión entre derecho público y derecho privado, porque el Estado, paradojalmente, que es aquel que debe perseguir y eventualmente castigar a quien cometió un delito y además un perjuicio económico grave al Estado, por su propia desidia en el avance de la investigación y luego juzgamiento y condena, advierte tras 20 años que ese tiempo es un tiempo excesivo y que por tanto declara prescripta la acción penal. Entonces, marco en términos de síntesis en relación a este primer capítulo, en la definición del marco regulatorio que, insisto, el juez tiene que aplicar. Por un lado, la porosidad y la indeterminación de las reglas sobre ética en la función pública y la imposibilidad de consensuar, insisto, en términos políticos, una nueva ley de ética pública, por un lado. Y por el otro lado, este debate entre derecho público y derecho privado, que no es solo, como ya advertimos, una cuestión académica, sino mucho más profunda, porque nos lleva a la condena o, en su caso, a la absolución de los agentes públicos. Hay un punto que también quiero marcar dentro de este primer capítulo, que es la vinculación entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad penal de los agentes públicos. Cuando uno lee cualquier texto de derecho público, allí se indica claramente que la responsabilidad de cualquier agente tiene tres planos distintos y a su vez convergentes. Por un lado, la responsabilidad penal, por otro lado, la responsabilidad patrimonial cuando hubiere causado un perjuicio a la administración pública y, en tercer término, la responsabilidad disciplinaria o ética. Y además, como ya adelanté, es un cuadro complementario, de modo tal que el agente público puede ser, como ya sabemos, responsabilizado no solo desde la perspectiva penal, sino además sumar la responsabilidad patrimonial pecuniaria y por último la responsabilidad disciplinaria o política. En otras palabras, un agente público puede ser condenado por el juez penal, por la administración pública en el andarivel ético o disciplinario y además también condenado por el juez civil o por el juez penal en términos de responsabilidad pecuniaria. También es cierto que en determinados casos la conducta del agente público nos lleva a la responsabilidad pecuniaria y no necesariamente penal, o incluso la responsabilidad penal puede sumarse a la responsabilidad patrimonial o no, o simplemente condenarlo penalmente, pero no en términos patrimoniales. Aunque habitualmente las conductas de los agentes públicos llevan a la responsabilidad penal y a su vez patrimonial. Marco esto porque en la lectura del marco regulatorio incluiría un tercer punto, que es la sujeción de la responsabilidad patrimonial a la responsabilidad penal. Nosotros partimos de un prejuicio o un juicio
según el cual la calificación penal o el juzgamiento penal es prevalente en relación a los otros juzgamientos, y en este caso en particular a la responsabilidad y juzgamiento patrimonial. En otras palabras, el juez contencioso administrativo o el juez civil no puede condenar al agente público hasta tanto se haya juzgado con carácter definitivo la eventual responsabilidad penal de este. Este tema, que está vinculado obviamente al Instituto de la Prejudicialidad, debiera ser revisado, porque en definitiva los juicios penales en la Argentina, no en todos los casos, pero es habitual o común que muchas veces los juicios penales lleven décadas en nuestro país, y por tanto eso conduce no solo a la irresponsabilidad penal, como el ejemplo que cité anteriormente, sino también a la irresponsabilidad patrimonial. Una innovación en este sentido es juzgar la responsabilidad patrimonial más allá de la responsabilidad penal. A título federal, Macri dictó un decreto en los últimos meses de su gestión sobre extinción de dominio. El marco de extinción de dominio es un ejemplo justamente de desdoblamiento entre la responsabilidad penal y la responsabilidad patrimonial, de modo que el juez civil o el juez contencioso puede avanzar, juzgar y condenar patrimonialmente, aun cuando el juez penal no hubiese juzgado la eventual responsabilidad del agente público. En otras palabras, se propone desde esta perspectiva desatar la responsabilidad patrimonial de la responsabilidad penal y así avanzar en cuanto a la responsabilidad patrimonial. Cuarto punto. Casi no es posible encontrar casos de juzgamiento de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad penal en ciertos casos se juzga, en ciertos casos menores se condena, pero en cuanto a la responsabilidad patrimonial, prácticamente no encuentro antecedentes de juzgamiento ni condena patrimonial. Y este es un punto muy importante porque más allá de la condena penal es sumamente relevante que el particular o el agente público resarza al Estado por los perjuicios causados. Y este es un punto crítico que además no se observa habitualmente. Abro un paréntesis. En el caso federal, cuando se aprueba el nuevo Código Civil y Comercial y la ley de responsabilidad federal a mediados del año 2015, el plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios de cualquier agente público federal contra el Estado es de 3 años, cuando la ley anterior, a través de una interpretación razonable, conducía a un plazo de prescripción de 10 años. De modo que todas las causas penales en trámite en agosto del 2015, en las cuales se suspendió el juzgamiento patrimonial, prescribieron por la modificación del Código Civil y de la Ley de Responsabilidad Estatal. Además, el Código Civil introdujo otra cláusula no menor, en el sentido de que la acción penal no suspende por sí sola la acción civil, solo cuando la parte damnificada se presenta como querellante en el proceso penal. Por lo tanto, prescribieron innumerables causas de contenido patrimonial contra agentes o exagentes públicos. Este cuarto punto me parece muy importante porque en general nos centramos únicamente en el análisis del Código Penal o del Código Procesal Penal, y a su vez se dictan leyes como es el Código Civil o la Ley de Responsabilidad Federal, a través de las cuales se exime prácticamente de responsabilidad en relación a todas las causas en trámite durante ese periodo. Marco, por tanto, un punto, creo, complementario e importante en relación a la descripción del marco regulatorio sobre estas cuestiones, porque no existe un marco completo, integral, sino distintas piezas que se van intercambiando o modificando. Y cuando uno logra rearmar ese cuadro,
a través de la incorporación y concatenación de estas distintas piezas, llega a la conclusión que el marco regulatorio es básicamente un marco de impunidad. Obviamente que la corrupción y el combate a la corrupción no depende simplemente de crear mejores marcos regulatorios, pero sin duda la modificación de estos marcos contribuye a crear mayor transparencia y menos impunidad. E insisto, cuando hace un repaso mucho más detenido del marco regulatorio, llega quizás a la conclusión, por los puntos que indiqué anteriormente, que es un marco que invita básicamente a la impunidad. Y además, otro punto que ya mencioné, que subrayo aquí, es que no existe consenso en modificar o crear marcos regulatorios más eficientes en términos de transparencia. Segundo punto que quería marcar es el de los órganos de control. Aquí también cabe hacer esta observación a nivel federal. Todos sabemos que existía el modelo de Tribunal de Cuentas hasta que en el año 1991 se aprueba una ley impulsada por el Banco Mundial, no solo aquí en Argentina, sino en toda Latinoamérica, para modificar el modelo de Tribunal de Cuentas por otro de auditorías que es propio de los sistemas anglosajones. El caso curioso de la Argentina es que en todos los países en los cuales existe este modelo de auditoría distinta al Tribunal de Cuentas, este órgano de control externo es presidido por la oposición. Sin embargo, en la Argentina, y de ahí el dato quizás más interesante, el órgano de control externo es conducido muchas veces por el oficialismo y no por la oposición. Es verdad que cuando uno lee el texto constitucional, ahí se indica claramente que el presidente de la auditoría es propuesto por el principal partido opositor, pero el presidente de la auditoría es simplemente el representante legal del órgano y no es un poder por sí mismo decisorio, sino que la conducción de la auditoría depende del colegio de auditores. Y cuando el oficialismo, sea cual fuere, tiene mayoría en la Cámara de Diputados o senadores, la mayoría del colegio es oficialista y por tanto coincide con el color político del presidente. Y además, la auditoría cumple con un plan de acción y ese plan de acción es aprobado por una comisión mixta en el Congreso que está integrada de acuerdo a la representación política de cada uno de los bloques parlamentarios. En síntesis, si el oficialismo tiene mayoría en las dos cámaras o al menos en una de las dos cámaras, decide qué controlar, cómo controlar, cuándo controlar y además integra mayoritariamente el órgano de conducción de la Auditoría General de la Nación. Agrego además que la auditoría no es, creo, un órgano autónomo, sobre todo en relación a la dependencia económica del Poder Ejecutivo y del Congreso cuando aprueba la ley de presupuesto. La definición de un órgano en términos de autonomía depende, entre otros pilares, de la disponibilidad presupuestaria del órgano propio. Es más o menos autónomo según justamente cuál sea esa independencia económica de dicho órgano. Podríamos detenernos también en la Oficina Anticorrupción. Aquí también uno puede marcar distintos déficits en cuanto a las estructuras de control en el propio poder ejecutivo. Y además, no solo la Oficina Anticorrupción, sino también las modificaciones que se introdujeron recientemente en la Oficina Anticorrupción. Dicho esto, entonces, cuando el juez tiene que juzgar determinadas conductas de los agentes públicos, creo que se presenta con esta encrucijada, que consiste en parte en el marco regulatorio y además, obviamente, del propio Código Penal. Un marco regulatorio complejo para aplicar y resolver los casos, por un lado, y por el otro lado, intervención de los órganos de control. En ciertos casos, los órganos intervienen, en otros no. Tengamos presente, por ejemplo, que en el modelo de auditoría el control no es integral, sino selectivo. De modo que el colegio de auditores, en su mayoría oficialista o no, decide
justamente que controlar de acuerdo al plan de acción aprobado por el Congreso. En tal caso, hay ciertas conductas de los agentes que son objeto de control por la auditoría y otros no. Entonces, el juez se va a encontrar con estas limitaciones o herramientas, según cuál sea la mirada, para juzgar la conducta de los agentes públicos. Primer punto que uno debiera marcar a partir ya de la intervención judicial. E insisto, no solo el juez penal, porque de acuerdo al modelo, ya sea federal o en cada una de las provincias, a veces interviene el juez contencioso concomitantemente con el juez penal, o el propio juez contencioso y no el juez penal cuando no se configura un delito. Por ejemplo, antes mencioné el decreto que aprobó el expresidente Macri en el año 2019 sobre extinción de dominio. Ese decreto de necesidad dictado por el expresidente prevé un proceso judicial de extinción de dominio, de modo tal que si un agente supuestamente corrupto se enriqueció indebidamente, el Estado está habilitado por este decreto a iniciar un proceso judicial patrimonial, no penal, y de acuerdo a los plazos que prevé el propio decreto, en un término de 2 o 3 meses, el juez no penal dicta sentencia y eventualmente en el marco de esa sentencia condena al agente público a restituir los bienes que en principio son producto de actos irregulares. Ello concomitantemente a la intervención del juez penal, que quizás luego de 2, 3, 4, 5 o 10 años condena o absuelve al agente o ex agente público. Incluso el decreto prevé que en los supuestos que no existiese condena penal, es posible resarcir al agente que hubiese sido condenado en el proceso patrimonial, no penal. Claro, la pregunta es cuántos procesos se iniciaron en la Argentina a partir del decreto de extinción de dominio aprobado por Macri. Hasta donde yo he observado, un solo proceso se inició en la Argentina y no se dictó sentencia por parte del juez, ni condenatoria ni tampoco absolutoria. Entonces, el primer punto, creo, cuando ya estamos ubicados en el escalón del Poder Judicial y de su intervención, obviamente es la independencia de los jueces. Uno debiera, en términos teóricos, distinguir la imparcialidad de la independencia. La imparcialidad está más vinculada al proceso puntual en el cual el juez ejerce su poder jurisdiccional, y la independencia a la estructura en la cual se sitúa el juez o la jueza para ejercer su poder jurisdiccional. Este es un punto muy importante. En parte depende de los marcos jurídicos, de los códigos procesales, y por otro lado también las herramientas de las cuales dispone el juez. Por eso inicié esta reflexión destacando el marco jurídico por un lado y la intervención de los órganos de control, porque yo creo que estas son dos herramientas fundamentales para que el juez pueda ejercer plenamente su poder de juzgamiento. Evidentemente, no solo depende de las matrices regulatorias, sino también de otras consideraciones. Pero el análisis mío, al menos en este contexto, se centra en la mirada del derecho, y por eso marqué los puntos anteriores. Por otro lado, yo creo que es muy importante que el juez tenga una formación mayor. No se trata solo de que el juez sea asistido por peritos, sino también que el juez tenga un conocimiento más profundo de la administración pública. Como les dije anteriormente, para mí uno de los puntos más controvertidos y más difíciles de desentrañar en un proceso penal era la aplicación del derecho administrativo. A mí me citaron y yo intervine como testigo, aunque en verdad era más perito que testigo en muchas causas penales, para escuchar la voz del derecho administrativo, y los jueces, a partir del derecho administrativo, aplicaban y condenaban en las causas penales. Creo que este punto es muy importante, o incluso analizar, por ejemplo,
desde el punto de vista jurídico, actos estatales complejos. Hay contratos que es verdaderamente difícil de interpretar, y por eso creo que es necesario que los jueces tengan una formación no solo en derecho penal, sino en derecho en general, pero particularmente en derecho administrativo, para poder leer justamente las conductas estatales. Y otro punto que también creo importante es el análisis no solo económico de las conductas de los agentes. A veces se centra solo si existió o no existió perjuicio económico. El caso Cunitas, que los jueces absolvieron recientemente, yo creo que, hasta donde conozco al menos, es un proceso que está atravesado por innumerables irregularidades. Pero lo que se plantearon los fiscales, hasta donde, insisto, yo he leído y me han consultado, es en el perjuicio económico. Y a partir de la incorporación de pericias según las cuales no existió perjuicio económico para el Estado, los jueces absolvieron. No se trata solo de esa mirada, es decir, del perjuicio económico, sino en todo caso del cumplimiento o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Evidentemente, si además de ello se causa un perjuicio económico, debe juzgarse con mayor estrictez, pero insisto, no es solo eso. Y otro punto que quiero marcar también es el valor de las pericias y la capacidad de los jueces para juzgar y analizar las pericias. Yo, al menos mi experiencia, lo que me ha marcado es que las pericias, depende obviamente quién ha hecho la pericia, pero muchas veces las pericias están en cierta medida influidas, con lo cual es necesario que el juez pueda armarse su propio criterio, su propia opinión respecto de las decisiones estatales. Marqué estos 3 puntos porque creo que permiten de alguna manera introducirnos en este tema que ciertamente es muy complejo y además responde a distintas concausas. La causa que he intentado desarrollar en estas breves reflexiones es la mirada jurídica, pero, insisto, depende la conducta del juez y la decisión del juez y la independencia de este, depende no solo del marco jurídico, sino de una decisión personal del propio juez. Por cierto, ejercer esa función en determinado contexto supone asumir también las consecuencias propias de dichas decisiones. Yo recuerdo que asistí a un juicio en Comodoro Pi, justamente en el cual se estaba juzgando a un ex presidente. Y era mi primera experiencia en una causa penal, y verdaderamente me perturbó porque había leído tiempo atrás, antes de haber concurrido a la audiencia en Comodoro Pi, un libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Ese libro concluye justamente con una causa penal, con un juicio, ¿no? Y una condena. Pero el punto más interesante, y de ahí el paralelismo que yo tracé en ese contexto con el juicio oral en Comodoro Pi, es que nadie perseguía la verdad. Cada uno defendía X intereses, pero no se trataba de dilucidar a través justamente del proceso judicial la verdad. Debiéramos de alguna manera pensar también o repensar el rol del Estado, de los agentes públicos, el rol de los jueces, el rol de los fiscales, y a partir de ahí rever los marcos, insisto, los marcos regulatorios, porque habitualmente esos marcos regulatorios dejan ventanas abiertas y a través de esas ventanas abiertas es común escaparse de los deberes y responsabilidades de los agentes públicos. Pero también, y esto de una mirada no jurídica, es necesario romper ciertos intereses. Y lo que yo advertí en ese proceso, y en términos de paralelismo literario con los hermanos Karamazov, era confluencia de distintos intereses de diferentes sectores. Y justamente yo creo que lo que el juez
debe romper es ese entramado de intereses y, en definitiva, tras ello, aplicar la ley. Es un verdadero desafío hacerlo, pero en definitiva en eso consiste nuestro trabajo como jueces. Más allá de esos intereses, yo hace un tiempo atrás, cualquiera puede observarlo en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia, en la inauguración del año judicial 2017, creo, o 2018, Rosengren, como presidente de la Corte, hizo un discurso en el cual destacó cuál es, según su mirada, el papel de los jueces. Y según él, los jueces tenemos que aplicar la ley, simplemente aplicar la ley. Yo no coincido con esa mirada de él. Creo que los jueces tenemos básicamente que aplicar valores, y esos valores a través de la propia ley. Obviamente no podemos ni debemos desconocer la ley, pero se trata de aplicar valores. Y en definitiva, esos valores suponen el desafío de romper intereses y, sobre todo, en esa ruptura de intereses, de proteger a la parte más débil. En eso consiste justamente la justicia. Este es el punto que yo, al menos, no descubrí o no supe descubrir en el juicio oral en Comodoro Pi, porque allí advertí muchos intereses, pero no descubrí, al menos, de mi parte, el interés de la parte más débil en ese conflicto. Muchas gracias nuevamente por la invitación y dejo abierto el debate o las preguntas. Muchas gracias, doctor. Ahí habilité el micrófono al doctor Baridón, de la doctora López Arango. Okay. Yo me quedé en el inicio cuando Bien. surgió enseguida una pregunta respecto de la discusión entre si era contrato privado, si era el derecho privado o el derecho público involucrado. Pero yo digo, si los que intervinieron lo hicieron en su carácter de funcionarios públicos, me parece hasta pueril la discusión, y menos de 20 años, ¿no? De algo que me parece que se cae de maduro, que si alguien está en la función pública, lo está haciendo en ese carácter, si no, no hubiera podido tener la posibilidad de hacer ese acto a precio vil. Sí. Sí, Sí, eso no, quería... yo coincido con vos, pero la verdad es que cuando uno comienza a analizar en mayor detalle, más allá de este caso que vos mencionás, descubre cómo se van armando los marcos regulatorios. Y por ejemplo, empresas estatales, las empresas públicas nacionales, ¿no? Allí aplican básicamente derecho privado, no aplican la ley de ética pública. Y además, durante el gobierno anterior se dictaron diversas resoluciones por parte de jefatura de gabinete aplicando soft law, es decir, recomendaciones. Recomendaciones éticas, pero no reglas. Con lo cual, después se discute justamente si el incumplimiento de una simple recomendación y no una regla jurídica supone violación de un deber por parte del director de una empresa estatal. Cuando una empresa estatal, desde el punto de vista económico, es mucho más relevante quizás que muchos de los ministerios nacionales. Y a través de ello se discute justamente, por ejemplo, conflicto de intereses. Se aplica la ley de ética pública al directorio de una empresa estatal, no se aplica la ley de ética pública, aplican derecho privado. Y además de derecho privado se va creando el derecho débil, llamémosle así, que son simples recomendaciones. Todo esto que parece una cuestión teórica, menor o confusa, después irrumpe con fuerza para mí en los procesos penales. Claro. No en cualquier proceso penal, pero en muchos procesos penales se comienza a discutir, ¿de acuerdo? ¿Hay conflicto de interés? No, no hay conflicto de interés porque en verdad no se aplica la regla, sino que se aplica otra regla. Y otro caso paradigmático también son los contratos PPP que se celebraron en el gobierno anterior. ¿En qué sentido? Que estos contratos se rigen por derecho privado. Y entonces eran contratos por 15 años.
¿no? Al año se modifican todos los contratos. Mi interpretación es que se construyeron contratos nuevos tras un año de celebración de los contratos. ¿Con qué regla? Ninguna. ¿Por qué? Porque aplicaron directamente el Código Civil. El punto es la simetría o asimetría entre partes, entre Estado y agente privado. Y otro punto que es la cooptación del Estado por los sectores privados. Con lo cual la regla la crea el Estado, pero en verdad son los sectores privados los que crean las reglas. Existe una penetración del poder real, obviamente, en el Estado y también en el propio poder judicial. Pero otro ejemplo en este sentido es la ley de vacunas y el decreto de necesidad que dictó Alberto Fernández. Esa ley, ese decreto, los dictó formalmente el Congreso y luego el presidente, pero en verdad quien redactó los decretos es el laboratorio. Solo con leer la ley o el decreto es obvio que es el laboratorio. Quizás yo, en el lugar de Alberto Fernández, hubiese firmado un decreto igual en este contexto de pandemia, pero lo que quiero marcar es la debilidad de las instituciones, ya sea del poder ejecutivo o también del propio poder judicial, y uno tiene que ser consciente de esa debilidad, y por tanto mostrar rasgos de independencia es más difícil. No es heroico, pero evidentemente es más difícil, por la permeabilidad de las instituciones ante las presiones. O las presiones mediáticas y la independencia del juez ante las presiones mediáticas. No quiero ir a casos concretos para no caer en la grieta de un lado o de otro, pero indudablemente es así, es así. El punto es cómo evitarlo o cómo intentar evitarlo, pero es evidente que existen presiones. Es en cierto punto natural que existan presiones. Lo que quizás no es natural es que el Poder Judicial o el propio Poder Ejecutivo se deje llevar por esas presiones. Claro. Carlos, Sí, claro, Marcelo. sí, hoy nos hablaste de la prejudicialidad penal. Yo te Tal llevo cual. Dale. a lo que algunos autores denominan la prejudicialidad administrativa. Bien, bien. Concretamente, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo operan o qué valor tienen, por ejemplo, la aprobación de la cuenta de inversión por parte de las distintas legislaturas o la aprobación de las cuentas por parte del Tribunal de Cuentas y las investigaciones penales que son a posteriori de estos actos del Estado? Yo creo que tanto la aprobación de la cuenta de inversión por la legislatura o la aprobación de rendición de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, del órgano de control, es indiciario, pero no decisorio. Es decir, el juez de alguna manera debe obviamente leerlo y tendrá que argumentar con más fuerza en la medida en que haya intervenido tanto la legislatura o el Tribunal de Cuentas y haya aprobado esas cuentas. Pero eso no limita, yo creo, la intervención del juez, no solo del juez penal, sino del juez no penal. De todas maneras, es cierto, y en este sentido le atribuye un valor, ya que el juez, en caso de desconocer el valor de la intervención de la legislatura o del Tribunal de Cuentas, debe argumentar con mucha más fuerza. Debe incorporar más pruebas, más argumentos para llegar a una conclusión distinta a la del Tribunal de Cuentas, por un lado. Por otro lado, también es cierto que el Tribunal de Cuentas no ejerce un poder de juzgamiento, salvo el caso puntual de juzgamiento de la responsabilidad patrimonial de los agentes públicos. En este punto me estoy enredando porque debiéramos hacer aclaraciones en cuanto al Tribunal de Cuentas o auditoría y la potestad del Tribunal de Cuentas en cuanto al juzgamiento patrimonial de los agentes públicos. Yo no recuerdo si en el caso de Entre Ríos el Tribunal de Cuentas ejerce ese poder jurisdiccional de juzgar la responsabilidad patrimonial de los agentes. Si así fuera, este es un capítulo
distinto, sin perjuicio de lo cual está sujeto luego a la revisión de los jueces. Ujú. De los jueces. Ahí está. Pero, insisto, yo creo que no es determinante, aunque es indiciario, sin duda. Si el tribunal juzga la responsabilidad patrimonial, es un capítulo distinto porque ya juzgó, sin perjuicio de la revisión posterior. ¿De acuerdo? Bien, Pero ahí se abren otros puntos, creo, más complejos y que nos llevarían mucho más detalle, ¿no? Para poder llegar a una conclusión más clara. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Podemos habilitar el micrófono y conversarlo. Bueno. Había un comentario en el chat de Graciela. No lo leí, sí. ¿Lo podrás leer? Ajá, sí, dice, bueno, supongo que era en referencia a lo que estaba respondiendo. Dice, y que esos intereses sean tan lejanos al hallazgo de la verdad real propios de esos procesos. Pero Disculpa, no te escuché. No, la verdad real. Y que esos intereses sean tan lejanos al hallazgo de la verdad real propios de esos procesos. Estaba refiriendo a la... Sí, tal cual, lo que habíamos conversado antes. Yo creo que sí. En un punto tiene que estar tanto el marco regulatorio como la intervención de la administración, órganos de control y el Poder Judicial, armados y pensados en términos de transparencia y de no impunidad. Y como dije anteriormente, repito, yo creo que muchos de estos marcos regulatorios están construidos de modo tal que no necesariamente contribuyen a dar mayor transparencia. Este es un punto importante. El caso de la Auditoría General de la Nación es una ley del año 1991 que, como todos sabemos, se modifica en la Constitución del 94 y al día de hoy no se aprobó una nueva ley de administración financiera del Estado. Nosotros somos incapaces como sociedad, a través de nuestros representantes políticos, de crear marcos regulatorios idóneos. Mencionamos la ley de ética pública, la ley de administración financiera del Estado. La pregunta es ¿por qué no somos o hemos sido capaces de crear marcos regulatorios en este sentido? Conflictos de intereses es otro ejemplo muy claro. Yo puedo desempeñarme como presidente del Banco Central y 6 meses después como director de cualquiera de los bancos en la Argentina, nacional o extranjero. Solo 6 meses después de haber sido presidente del Banco Central. Yo creo que eso debiera por lo menos invitarnos a reflexionar sobre este punto, ¿no? En la procuración, para dar ejemplos, nosotros dictaminábamos, igual que cualquier otro procurador, en expedientes por millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares. ¿Y cuál es después la incompatibilidad para desempeñarme en esa misma empresa a la cual yo favorecí con un dictamen para cobrar una deuda, por ejemplo, de 500 millones de dólares? Yo creo que las reglas tienen que ser más estrictas, además de cumplirse, obviamente, porque todos somos conscientes que en Argentina no cumplen ni cumplimos con las leyes, sin duda. Pero más allá de ello también es necesario crear marcos, como dije antes, marcos regulatorios y tratar de evitar la porosidad de los marcos regulatorios. Pero evidentemente existen intereses cruzados, intereses económicos, intereses profesionales de la abogacía, no solo intereses de grupos económicos. Pero, en fin, ese yo creo que es el escenario. Ese es el escenario. Y la dificultad, sobre todo, de aplicar la ley, aplicarnos la ley a nosotros mismos.
Yo, al menos mi experiencia, es que todos estamos dispuestos a aplicarle la ley al otro. Y con rigurosidad. Pero cuando tienen que aplicarme la ley, a mí comienzan las interpretaciones. ¿De acuerdo? Y entre ellas, la que sea más favorable, obviamente. A mí, sin duda. Yo me acuerdo, Claro. no hace mucho que un directivo de YPF había sido asesor de una empresa, eso me hizo acordar. Claro, Ok. y por ahí uno no se da, o sea, no conoce lo que hizo esa persona antes, y bueno, y lo designan y qué sé yo, no sé si en el interior por ahí nos enteramos menos, por ahí en Buenos Claro. Aires puedan saber más, y realmente, como dice usted, sí, son cosas incompatibles, porque si vos después vas a manejar la energía, el Tal cual. petróleo, y tuviste capaz que hasta hace 6 meses atrás, siendo persona de confianza de esa empresa, es difícil, es Sí, difícil. yo creo eso. Sí, sí. Yo creo eso. A mí, mi lectura, obviamente que es una lectura parcial, sesgada, propia, ¿no? Pero es el desinterés por el Estado. No así en el Poder Claro, Judicial, es distinto el claro, perfil del funcionario judicial o de los sí, jueces, los fiscales es sí. distinto por otras razones, ¿no? Pero en el caso del Estado particularmente, sobre todo los cargos más altos, ¿no? Por supuesto, Sí. no aquellos que son de carrera o trabajan durante décadas en el Poder Ejecutivo, Exacto. pero no sé en las provincias, honestamente, no tengo experiencia para decirlo y es distinto, pero a nivel federal es desinterés, en general desinterés por el Estado, ¿no? Claro. Y es protección, creo yo, ¿no? de otros intereses. De todas maneras, aunque esté equivocado, alguna razón debe haber para que la Argentina esté así, ¿no? No sé si mi análisis es correcto, probablemente no, pero debiéramos construir otro análisis que nos explique por qué es Argentina un país decadente, ¿no? Un país con el nivel de pobreza de nuestro es un país decadente, yo creo. Yo creo que sí. Permiso. Yo creo. Graciela Almirón levantó la mano. ¿Quiere habilitar el micrófono? Ahí está. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo está Bien, usted? bien, gusto verte. Lo estoy persiguiendo un poquito, no se lo No, tome pero como... al contrario, al contrario. Es un estímulo, no es una persecución. Estímulo. No, solamente decir que sí, que después de escucharlo, indudablemente que hay una falta de sentido de pertenencia con lo que es el Estado. Yo creo que tal vez, creo que ya lo hablamos en alguna oportunidad, de que siempre hay otro estado, ese estado tercero que no tiene cara, digamos, que está a veces desdibujado. No, ese me tiene que solucionar la vida, y no, no todos nosotros como parte del Estado, no importa en qué rol estemos, si dentro o fuera de la administración pública, si en determinada, si en la administración central, en el poder legislativo, no, es un tercero, siempre me tiene que solucionar, y generalmente por el tipo, por la forma de Estado que tenemos constitucionalmente, siempre pobre pierde el Estado. Digamos, además de esta falta de pertenencia de los propios funcionarios que lo integran, pero creo que incluso es un problema, tal vez incluso cultural. Creo que es hasta un problema cultural que, si uno busca un poco en la historia, el crisol de razas, a la vez de que podemos decir que hubo una generación agradecida, después hay una falta de pertenencia. Bueno, era una reflexión Sí, después de escuchar. no, yo coincido. Yo no hago un análisis sociológico porque no tengo herramientas ni conocimientos para hacerlo, ¿no? Pero sí me parece importante al menos remarcar esto que vos dijiste, que es la falta de compromiso. La falta de compromiso, y de compromiso con el otro. Cuando un juez está más preocupado por los viajes o por un ascenso que por la decisión propia, es una autorreflexión, no es una crítica, sino uno debiera pensarlo, ¿no? Evidentemente el compromiso tiene costos también.
tiene costos, ¿no? Yo, bueno, no me gusta hablar de temas referenciales, pero a mí me habían ofrecido una embajada, hubiera sido embajador, al menos. Pero yo no quiero hablar de mí, no me parece, como cuestión propia, ¿no? Colectiva, propia pero no personal, sino colectiva, reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Insisto, para mí, digamos, el compromiso de cualquiera, ¿no? Y yo creo que mucha gente se compromete, mucha gente. Mucha gente en el Poder Judicial. Yo he conocido, hace 20 años que soy juez, conozco a mucha gente en el Poder Judicial, que a mí me consta porque los conozco personalmente, y sé a veces las presiones o los incentivos. A veces no son presiones en sí, sino incentivos, ¿no? Para no resolverlo, o resolverlo de tal o cual modo. Y han rechazado esos incentivos. Entonces, creo que hay mucha gente valiosa, no me cabe duda de eso. Ahora, también es cierto que, digamos, el Poder Judicial tenemos que reafirmarnos como un poder independiente. Y la mirada sobre todo de la sociedad, que es negativa sobre el Poder Judicial. Es negativa, ¿no? Yo creo que hay un cambio cultural también. No solo ético, ¿no? Sino un cambio cultural también del trabajo judicial, de la estructura, de la formación del juez. Pero bueno, en fin, ya es un tema Doctor, más permiso. complicado. Sí, claro. La doctora Marcela Davite, integrante del Observatorio de Independencia Judicial, levantó la mano, así que vamos a habilitar el micrófono. Excelente. Doctora, ahí lo ve. ¿Se puede habilitarlo? Ahí Gracias. está. Bueno, antes que nada decirle que me pareció excelente su exposición, todos sus conceptos totalmente pertinentes y útiles. Principalmente me quedé pensando en esta cuestión que usted habla del perjuicio, y es algo que lo vengo pensando bueno, en muchas causas que hemos visto por ahí acá en la provincia, de que a veces el perjuicio queda como invisibilizado. Y ahí me parece que faltan desarrollos teóricos respecto a este tema. Pongo cualquier ejemplo, ¿no? Una malversación de fondos, entonces es como que inmediatamente, bueno, pero el funcionario no se enriqueció, pero el dinero no lo sacó de la administración, pero de alguna manera esto benefició porque el que a donde fue a parar era alguien que lo necesitaba. A mí me parece que falta un desarrollo teórico en el derecho penal que vincule un poco más en la línea de lo que dicen las convenciones en contra de la corrupción, que el Estado tiene que hacer políticas públicas. Cuando el Estado malversa los bienes que tiene a su cargo, aunque no se lleve el dinero al bolsillo de nadie, hay un perjuicio, porque de esa manera se está sosteniendo como ser una situación de desigualdad estructural que el Estado tiene que remover. Aunque se les esté entregando, no sé, pienso cualquier ejemplo, subsidios o materiales o lo que sea, pero se está sosteniendo una desigualdad estructural, entonces hay un perjuicio. También me parece que nos cuesta traducir el perjuicio en qué es lo que no recibió la ciudadanía por eso, qué es lo que no recibió en ese momento y las generaciones futuras también. El dinero que no ve educación, bueno, eso con el periscopio del tiempo tiene una dimensión progresiva que no tiene que ver quizás con el monto económico que se eludió en ese momento. A mí me parece que faltan esos desarrollos un poco más impactantes para que la ciudadanía también comprenda la gravedad de estos hechos. Sí, Marcela, coincido plenamente con tu observación. Yo también me pregunto, siguiendo tu línea de razonamiento, en qué términos los jueces, las juezas, Ministerio Público, contribuimos a crear mayor igualdad o no.
¿En qué sentido? ¿Quién es responsable de los niveles de pobreza y de exclusión en la Argentina? ¿Solo el Poder Ejecutivo? ¿El Poder Legislativo? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿O quizás nosotros también como jueces tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Y yo creo que cuando como jueces hacemos caso omiso de los hechos de corrupción o no nos preocupamos en preservar derechos fundamentales como el derecho a la educación u otros derechos, estamos contribuyendo a crear mayor desigualdad. Yo creo que tenemos un compromiso fuerte. Obviamente que depende la jurisdicción de cada juez, no es igual un juez laboral, un juez penal, un juez contencioso, por supuesto. Pero a mí me parece que, por un lado, nosotros somos responsables como poder estatal, independiente, pero al fin y al cabo poder estatal, para crear mayor o menor desigualdad. Primer punto. Segundo punto, rescato también lo que vos dijiste al inicio, en el sentido que más allá del perjuicio, existe responsabilidad, o al menos responsabilidad patrimonial o responsabilidad ética, más allá de la responsabilidad penal o no. Y esto es muy importante. Primero, muchas veces las pericias se pueden escribir en un sentido o en otro. Es probable que siempre encuentre una pericia que diga que no existió perjuicio. Por eso la mirada del juez o el fiscal tiene que ser una mirada más profunda sobre este punto. Doy un ejemplo en este sentido. En general en los procesos penales, en Comodoro Pi, los procesos penales vinculados con el Estado y con delitos contra la administración pública, es habitual que la parte imputada contrate a un especialista en derecho público, derecho administrativo, para que elabore un dictamen. Ese dictamen siempre es favorable al imputado. ¿Qué valor tiene ese dictamen? Yo no niego que contrate a quien quiera contratar para que elabore un dictamen y que acompañe el dictamen en su defensa. Es parte de su derecho de defensa, es legítimo, es valioso, pero ¿qué valor tiene? Muchas veces las sentencias se apoyan en esos dictámenes, que son dictámenes de parte, y además dictámenes de parte pagados por la propia parte, para que nos diga si la conducta es correcta o incorrecta. Y otro tanto ocurre con respecto a las pericias económicas, si existe perjuicio o no. Por eso yo creo que ese es un punto que el juez o el fiscal, o la jueza o la fiscal, debiera observar con mayor detenimiento. Aun cuando concluyésemos que no existe perjuicio económico, creo que igualmente cabe la responsabilidad ética o la responsabilidad patrimonial. No se trata de decisiones discrecionales, sino decisiones de acuerdo a las políticas públicas definidas por el Congreso, por la legislatura. Y me parece que en ese sentido también hay que repensar, creo, la formación de los jueces o juezas. También, porque nuestra formación es una formación demasiado jurídica a veces, eso es positivo, pero no es suficiente. Y además también, en el caso de los jueces penales o juezas penales, no hablo de los que están aquí presentes, pero sí los que conozco de Comodoro Pi, demasiado derecho penal. Y el derecho penal, cuando se trata de delitos con la administración pública, se nutre fuertemente del derecho administrativo. Con lo cual debiera tener una formación, porque por ejemplo leer una licitación pública es muy difícil para un juez penal. No es porque no tenga la capacidad de hacerlo, al contrario, sino porque no lee habitualmente derecho administrativo, contratos administrativos. A mí me sorprendieron a veces las preguntas de jueces penales sobre temas de derecho administrativo, tanto como les sorprendería a ellos mis preguntas de derecho penal, sin duda, sin duda. Pero la diferencia es que él está juzgando en ese contexto, ¿no? Con lo cual hay que pensar en nuestra estructura de juzgado también. Hablo de Comodoro Pi, no hablo de la provincia, no lo conozco, ¿no? Pero de otra estructura de juzgado. Yo pienso, por ejemplo, una causa en la cual yo intervine, ¿no? Y dictaminé, era el pago de una deuda supuestamente de 500 millones de dólares, ¿no? Para mí no correspondía pagarla, pero me pregunto, 500 millones de dólares versus el juzgado número tal.
El poder económico de lo que representan esos 500 millones de dólares, supongamos que de esos 500, pero esto es todo imaginación personal, ¿no? 300 fuese la deuda y 200 no. Pero de 200 millones de dólares, cualquiera puede destinar un porcentaje a publicidad o a contratar los mejores profesionales de económica, de derecho, aún ante un juzgado honesto e incluso eficiente. No planteo siquiera la hipótesis de corrupción o de connivencia, ¿no? Ese juzgado tiene que tramitar cientos de causas, y entre esas cientos de causas, esta causa que está acompañada por más de 200 millones de dólares. Es difícil juzgar en ese contexto, porque hay limitaciones jurídicas, hay limitaciones estructurales, mediáticas, e insisto, supongamos la jueza, un juez honesto, idóneo, comprometido, que debe lidiar contra 500 millones de dólares. Y cómo se van incorporando piezas en la causa. Es lo que yo vi, insisto, mi mirada es una mirada sesgada porque yo no intervino en tantas causas, pero cómo se van incorporando piezas con el propósito claro, deliberado, por eso hablaba de los hermanos Karamazov, de ensuciar la causa, de complicarla, de hacerla ininteligible, incomprensible. Y luego se absuelve. Y si se condena después de 20 años, declaramos la prescripción de la acción. Pero evidentemente hay casos, por ejemplo, el Lavallato, Odebrecht, se investigó en casi toda Latinoamérica, en Brasil, en Perú, en Colombia. En Argentina, no. Solo un caso puntual vinculado con Odebrecht, creo que llegó o está llegando a juicio oral. El único caso. El único caso. Porque ahí también existe un interés económico muy fuerte. Muy fuerte. En fin, no quiero extenderme más, pero coincido con tus observaciones. Sin duda. Gracias, doctor. Sin duda. No, al contrario. A veces lo que nos pasa a las justicias provinciales, que como todos los medios absorben las noticias de Comodoro Pi, toda nuestra labor se desluce y todo lo que la capacitación y toda la honestidad que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, creo yo que es por eso que estamos por ahí tan interesados, ¿no? en poder separarnos un poco de todo eso que nos desluce, nos perjudica y que no, por ahí no permite ver el valor puesto en todo este trabajo. No, sin duda, Comodoro Pi es una pieza que crea un escenario distinto, ¿no? Mucho más complejo, sin duda. A veces no se observa, bueno, también la mirada por parte de la sociedad está centrada en el derecho penal, obviamente, en los jueces penales sobre todo, ¿no? Y en los casos de inseguridad, en casos de inseguridad pública, ¿no? Pero yo creo que nosotros fracasamos. ¿En qué sentido fracasamos? Fracasamos en términos de combatir la corrupción y de crear más transparencia. Yo creo que fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Bueno, ese es el punto. Yo intenté un desarrollo jurídico de por qué creo que fracasamos. Pero eso es lo que creo. Aclaro, por otro lado, que yo fui secretario legal de la Auditoría General de la Nación hace muchos años, con lo cual también tengo una mirada, aunque es una mirada vieja de muchos años, sobre los órganos de control, ¿no? Sobre los órganos de control federales. Y también en la Oficina Anticorrupción, recuerdo, porque cuando se creó yo era subsecretario de Justicia,
Lo cierto es que fui parte de todos los gobiernos no peronistas de la Argentina, que ciertamente han sido pocos, ¿no? Y después de esa experiencia, yo creo que nosotros fracasamos. No digo nosotros a título partidario o de gobierno, ¿no? Sino creo que como sociedad, en general, en este punto, que es el de la transparencia, etc., creo que es un déficit, es una deuda fuerte, ¿no? Pero al menos crear estos espacios para reflexionar sobre esto y sobre la independencia del Poder Judicial, me parece que es necesario. Y además, por otro lado, también muestra coraje para colocarlo en la escena, el tema, y para debatirlo abiertamente. Bueno, Virginia, si no hay más preguntas en el chat, agradecerle infinitamente, doctor, Al sus contrario. palabras, esta charla compartida que ha tenido después con Un gusto. todos nosotros, y bueno, nos veremos en alguna otra actividad, espero presencial. Seguramente. Sin duda todo el tema de reunirnos por el Zoom facilita que ustedes de la ciudad Tal de cual. Buenos Aires Tal con cual. todas las provincias unidas, pero bueno, lo presencial está siendo reclamado por Tal la cual. mayoría de la gente, porque Tal cual. bueno, es otro Exactamente. contacto, ¿no? Tal Pero cual. bueno, muchísimas gracias, No, muchas al gracias por la contrario, Gabriela, organización y muchísimas bueno. gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Para mí es un verdadero placer poder discutir y compartir estos temas con todos ustedes, y los felicito además por esta iniciativa. Muchísimas gracias y un abrazo, saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas Hasta luego, Buenas gracias, tardes a doctor. todos y todas. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.